Julita. Buenas noches. Una vez más aquí, reunidos todos juntos para estudiar una vez más la palabra del Señor. Ya estamos esperando que los hermanos se conecten y esperando que, que todos estemos juntos para poder hacer este estudio el día de hoy de la palabra del Señor. Bien, estamos hoy día a 7 de octubre y muy contentos también de poder saber que esta pandemia está pasando, que esta pandemia está ya caducada en el nombre de Jesús. Así que les animamos también para que cada uno de ustedes esté avisando también a otras personas, sabiendo de que vamos a eh, tocar el corazón de mucha gente en Arequipa. Quiero dar también la bienvenida a Gustavito. Buenas noches, Gustavito, que Dios te bendiga, que Dios siga abriendo las puertas delante tuyo para que tú también sigas creciendo en la presencia del Señor. También está mi hijito Luis Miguel. Buenas noches, hijo. Un saludo para ti, para tu amada esposa, para tu pequeña Sofíita. Que Dios les bendiga. Hermanita Carmen, qué gusto de verle. De verdad me alegro cada vez que podemos tener este contacto para poder orar también por ustedes. Que Dios te bendiga, Carmencita, a ti, a tu hermosa familia, a las personas que amas, a todos los que tú tienes ese afecto, ese corazón. Y también que sigas creciendo en sabiduría en la presencia del Señor. Que Dios te bendiga, Carmencita. De verdad que cada domingo, miércoles, vamos aprendiendo un poco más acerca de las cosas del Señor. Y esto también es muy importante porque vamos creciendo espiritualmente y eso es lo que le agrada al Señor. Así que estamos también, repito, muy contentos de poder prepararnos cada día. Y también ahora esta noche, estamos todavía a unos minutos de las 7, estamos haciendo también una nueva manera de enviar esta prédica. Andreita, mi hijita también, que siempre me está apoyando con todos los últimos eh, avances también en cuanto a los anuncios y todo lo que es las redes sociales. Y también les comento que ahora también estoy, el hermano Julio Valdía me está apoyando. Quiero también bendecir a su amada esposa Evelyn, que también le da el permiso para venir a apoyarme acá. Gracias, gracias de verdad. Que Dios también bendiga a toda la familia de Julito, de Evelyn, donde estén, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. De verdad que es una alegría el poder sentirse en familia, el poder estar presente junto con todos ustedes para honrar, adorar al Señor. Como le decía, estamos haciendo una nueva innovación de, de estas redes sociales. Estamos ahí tratando ahora de poner el logo. Estamos también tratando de poner ahí las citas bíblicas, que tranquilo, poco a poco vamos a ir mejorando. Yo lo que les pido más bien es que nos ayuden en oración para que Dios también nos siga dando esa sabiduría, esa fortaleza de poder aprender lo que necesitamos. ¿Para qué? Para que la palabra de Dios sea transmitida correctamente a los demás. Como hoy día vamos a ver un punto muy, muy importante, un aspecto de la palabra de Dios que es muy poco conocido o a veces también muy poco entendido. Pero en esta noche nos vamos a centrar en estas verdades. Bien, seguimos ahí esperando también que los hermanos se conecten. Todavía estamos a unos minutos, así que también te animo. Hermana Victoria, buenas noches, que Dios me la bendiga. Siempre ahí parada también como una guerrera del Señor junto con su hermanita, hermana Margarita. Que Dios le bendiga. Saludos también para Michael, para toda su familia. Estamos orando también juntamente con cada uno de ustedes. Gracias de verdad por el gran amor que tienen hacia nosotros, hacia la obra del Señor, por el amor que tenemos hacia Dios. Es una alegría de poder estar juntos aquí para estudiar la palabra del Señor. Amén. Y también avisarles en estos minutos que si tienen algún pedido de oración, si tienen alguna
que quisieran alguna consejería, un compartir con el pastor, déjenme sus datos ahí en los comentarios e inmediatamente yo estaré llamándolos o me estaré acercando por donde ustedes para poder compartir la palabra del Señor y poder llegar a algunas verdades del corazón de Dios. También quiero en esta noche pedir por la hermana, la misionera Katy Sandoval en Francia, que también, como todos sabes, pasamos momentos un poquito difíciles, que Dios le bendiga a ella y a su familia, que Dios le dé sabiduría, que Dios le dé luz, porque en todo sitio la cosa está un poco difícil, no solamente en el Perú, es en el mundo entero. Entonces que Dios nos dé esa sabiduría para poder a salir adelante en el nombre de Jesús. Cristian Flores, bienvenido también, buenas noches, también siempre podía acompañándonos, apoyarnos, que Dios bendiga a toda tu familia, a tus papitos, a tus hermanitos y a tus familiares. De verdad que el Señor siga bendiciéndonos, porque también es mi oración cada día por ustedes. También está haciéndose presente el movimiento juvenil cristiano. Gracias, Andreita. También ven, están ahí moviéndose. Hay muchos jóvenes que también están interesados en estudiar la poderosa palabra de Dios. Así que nos vamos preparando. Y Alancito, acaba de conectarse. Alan Marroquín, mi amado hermano. Hoy ya también estuvimos conversando la tarde un poquito. Está mucho mejor, que de verdad nos alegramos, Alancito. Que Dios te bendiga a ti, a tu amada esposa Elizabeth, a todos tus hijitos, a toda nuestra familia, a través tuyo, Alancito. También me acuerdo también este momento eh, de mi primita Isabel, allá en Francia. Que Dios también le bendiga. También su esposo, mi primo Ramiro, se está recuperando de una operación y está saliendo favorablemente. Que Dios también le dé salud, que le dé felicidad, que le dé su sustento, porque Dios es su sustentador, y que todo les vaya bien. Que Dios bendiga a todos tus hijitos, primita, a todos mis sobrinos, que sigan adelante con la bendición de Dios. Qué bueno es de poder ver a toda la familia, a todos los hermanos congregados ahora por este tiempo, por las redes sociales. Y por ahora es en el Facebook. También estamos en YouTube. Arlinson, que Dios te bendiga. Me siento tan contento de poder verte. Y siempre he dicho que cuando vea a estas personas que se conectan de otras partes del mundo, vamos a orar porque por ustedes, por todos los de Perú, el Perú es bendecido. Y por el hermano Arlinson, que Dios bendiga a toda Venezuela, de una manera especial a Willianita, que ya está en los últimos papeles para venirse de nuevo aquí a Perú y que pronto puedan estar reunidos como una gran familia. Que Dios te bendiga, Alinson, a tu hermanita Maritza, a tus parientes, familiares. Pero repito, que Dios bendiga a Venezuela, que este tiempo de crisis pase en el nombre de Jesús. Que Dios dé luz verde para que venga la bendición. Porque a veces por nuestros pecados, nuestro país cae en depresión. Pero cuando hay un ejército de hombres y mujeres que nos ponemos a orar y a interceder, Dios escucha el clamor de su pueblo. Así que unámonos, iglesia, amigos, donde estén, oremos, no solamente por el Perú, sino por todos los países del mundo, porque ¿quién no necesita? ¿Quién no necesita de una oración? ¿Quién no necesita de Dios? El Señor también me está trayendo al recuerdo a la hermana Renata. Que Dios te bendiga, Renatita, y que bendiga a Lituania, porque siempre está pendiente también con nosotros. Que Dios te bendiga a ti, a tu esposo, a tus hijitos, que Dios bendiga a tu familia allá en Lituania, que Dios también te siga abriendo puertas en todo lugar y te siga prosperando y te siga dando el sustento de cada día lleno de alegría y de esperanza, que siempre te ha caracterizado, eh, Renatita. Bien, seguimos adelante, esperando. Vamos a 2 minutos. Se pasa el tiempo rápido y como les digo, de verdad que es un gozo el podernos encontrar, aunque sea unos minutitos, a través de las redes sociales. Y con esa finalidad tan hermosa de poder predicar el Evangelio. Amén. Amén. Por favor, avisen a los hermanos, a los amigos que han avisado para que podamos deleitarnos todos juntos con la presencia del Señor en este estudio de su palabra. Ahí estamos también pudiendo ver ya que van saliendo algunas novedades que estamos aprendiendo, incursionando en las redes sociales. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes, amados.
Y preparándonos también, nos han dado una noticia por ahí que de pronto ya en noviembre ya se restauran las iglesias, pero también va a depender mucho de la responsabilidad de cada peruano. No depende de afuera, depende de nosotros, que cumplamos. A veces veo por la calle gente sin su barbijo, están caminando como que ya pasó. No, todavía no ha pasado. La enfermedad ya ha muerto, la enfermedad ha caducado, pero ahora mucho depende de nuestra sensibilidad como seres humanos, de cuidarnos los unos a los otros. Yo uso la máscara no porque tú la usas, sino porque me cuido y también te cuido. Amén. Y ahí también está mi amada esposa, Karin, que Dios también te bendiga, hija, y siempre me estás apoyando. También ya está totalmente restablecida. Ahí también está mandando los saluditos para toda la iglesia. Bien, amados, sin más vuelta que darle, arrancamos con nuestra prédica. Y antes de eso, vamos a orar. Amado Padre, te doy gracias, Señor, por este tiempo maravilloso que tú nos das de poder compartir, aunque a la distancia, pero cercanos en el Espíritu. Padre mío, te pido que bendigas a cada hermano o hermana que está al otro lado de la pantalla. Levántalos, cuídalos, protégelos, que tengan su comida, su pan diario, Señor, que puedan seguir creciendo, que tengan esa esperanza, que mientras que las cosas para el mundo van mal, para nosotros los hijos de Dios, tenemos tu bendición y tu protección. Y papito, bendice a cada hogar, a cada familia del planeta, como lo hacemos cada día, porque confiamos en tu amado Espíritu Santo que ahora está en nosotros, que ahora vive dentro de nosotros. Padre amado, gracias, gracias Señor por esta oportunidad que tú nos das de poder expandir el Evangelio, de poder predicar tu palabra, Señor. Y te pedimos que tu fuego, que tu presencia, que tu Santo Espíritu se manifieste con poder en este tiempo. Gracias, papito. Gracias, Señor. Y amado Padre, yo también me someto a ti en esta noche y te pido permiso, Señor, para predicar tu santa palabra con poder y autoridad, pidiéndote, Señor, que pongas tu corazón sobre mi corazón, tus palabras en mi boca, y que no sea yo el que habla a tu pueblo, sino tú, Señor. Glorifícate en cada uno de tus hijos, de tal manera, Señor, que al caer tu poderosa palabra pueda quedar sembrada en cada corazón, germinar y crecer y dar mucho, mucho fruto. Padre amado, empezamos, Señor, el estudio de tu palabra en el precioso y maravilloso nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén, amén. Buenas noches y bienvenidos a este nuevo estudio de la palabra de Dios. Hoy día 7 de octubre del 2020, listos y preparados para escuchar lo que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros. Ponga ahí el título, por favor, lo estamos ahí poniendo. Por cuanto todos pecaron. Por cuanto todos pecaron. Y repito, vamos a ver algo que no han sabido enseñarnos durante muchas generaciones, cientos de años, quizás desde Adán y Eva. Algo que el diablo quiso esconderlo para que el hombre esté buscando hacer buenas obras y al no poder hacerlas se sienta culpable y al sentirse culpable se aleje de la presencia de Dios. Cuando nosotros deberíamos saber que estamos mal, que estamos en pecado y deberíamos buscar la presencia del Señor. Pero vamos a ver hoy día lo que nos dice la palabra del Señor. Entonces el título, por cuanto todos pecaron. Mayormente podemos pensar que no hemos cometido muchos pecados. Siempre cuando yo preguntaba a la gente, y yo también pensaba antes, si me muero ahora, ¿dónde voy a ir? Bueno, yo no he cometido muchos pecados, pero no he cometido muchos pecados desde el punto de vista de quién, de Dios o del mío. Ahora, ¿por qué sucede esto? Porque todos hemos nacido en pecado y estamos acostumbrados al pecado. Dice la palabra que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. Lo malo nos parece tan natural. Por ejemplo, yo robé porque todos robaron. ¿Qué tiene eso de malo? Si todos lo hacen y nos escondemos dentro de la multitud. Además, dicen, el que no roba en estos tiempos es un tonto, porque si todos lo hacen, ¿por qué no hacerlo yo también? Otros dirán, yo mentí, porque todos mintieron. ¿Qué tiene eso de malo?
¿Quién no miente hoy en día? Pero por favor, no creo que por una mentira Dios me va a condenar al infierno. ¿Dios acaso es tan malo? Recuerda que Dios es amor, nos dicen. Como que Dios ha escrito su palabra, ha dado su ley por gusto. No, Jesús habló muchas veces del infierno. Dios también nos habló del infierno en el Antiguo Testamento. En fin, cuántas cosas. Pero creemos que con ignorarlo o no hablar del tema, ya el infierno no existe, el cielo menos. Pero no es así. También algunos dicen, yo engañé porque a mí también me engañaron. ¿Qué tiene eso de malo si todos engañan? Además, yo hice lo que a mí me hicieron primero. ¿Cuál es el problema? Amados, estamos tan mal acostumbrados a vivir en pecado que todo lo malo de verdad nos parece hasta bueno. Pensamos de acuerdo a nuestros propios pensamientos, que como piensa la mayoría, así debemos pensar. Si los demás, si lo que los demás dicen está de acuerdo con lo que yo pienso, entonces escucho. Pero si no, están totalmente equivocados y no quiero saber nada con ellos. Por eso es que a veces, cuando nos invitan a hacer algún estudio o a leer la Biblia, no, yo no quiero escuchar, ustedes son de otra religión, no piensan como nosotros. Y nos cerramos a la palabra de Dios. Y esto tiene que tener mucho cuidado porque en lugar de acercarnos a Dios, nos alejamos de Él. Porque Dios ha dado su palabra para que lo conozcamos a Él. Amén. Entonces, una persona que está a la defensiva, que no quiere escuchar una forma de pensar diferente a la suya, nunca se dejan enseñar o nunca están dispuestos a aprender. ¿Y qué pasa? Nos vivimos en una ignorancia permanente. Entonces, ¿qué sucede? Que viene gente, políticos, autoridades, gobernadores, que se aprovechan de esa falencia y comienzan a manipular al pueblo. ¿Para qué? Para sus propios fines, para su propio provecho. Por eso, las autoridades hasta el día de hoy nos siguen robando en general. Permiten que empresas gigantes nos sigan saqueando. No quiero hablar de ninguna, ustedes las conocen muy bien. Permiten que hayan obras inconclusas. Nos dicen, esta obra va a ser de un mes, de 6 meses, demoran 2, 3 años para entregarla. Y lo peor, lo entregan mal, se derrumba después, están con grietas. ¿Y a quién le echamos la culpa? ¿Quién vela por el pueblo? Las autoridades, mientras que reciban sus coimas o estén en acuerdos que les convenga a ellos, lo pasan por agua tibia. Pero no, amados, eso no está bien. Entonces estas obras inconclusas o incompletas quedan ahí, con el perjuicio de quién, de nosotros. Cierran calles por aquí, o lo que más se ve, abren hoy día una empresa, rompe la pista, después la tapan y mal tapada todavía. Después al mes viene otra empresa y la vuelve a romper. ¿Saben qué es eso? Mala organización de nuestras autoridades, una pésima organización o administración de nuestras autoridades. Lo peor, cierran ya hueco sobre hueco, viene al próximo mes otra empresa y vuelven a romper. Las casas llenas de polvo, los ruidos estresantes, los carros se destrozan, no hay acceso a las casas. ¿A quién le importa? A nadie. ¿Por qué? Porque nos hemos acostumbrado a vivir en pecado, en lo malo. Lo más triste, gente de mal vivir que sigue en las calles, robando y matando. Pero ¿quién dice algo? Estoy hablando de las autoridades. Hoy en día, gracias a Dios que vivimos en Arequipa, en Lima es un desastre. Matan a la gente, pero a diestra y siniestra. ¿Quién vela por ellos? ¿Quién lleva ese consuelo a estas familias que han perdido a sus seres queridos? Que Dios bendiga a nuestro país. Que Dios bendiga a nuestro amado Perú y a todos los países del mundo. Que Dios nos dé buenas autoridades. De verdad, que tengan temor de Dios y que amen al pueblo que los ha escogido. ¿Por qué? Porque hasta el día de hoy no se ve a nadie haciendo lo correcto. O se hace una campañita por acá, otra campañita por acá, pero que una autoridad se ponga la camiseta de verdad y la sude por el pueblo, que se enfrente contra todos, el pueblo se levantaría a respaldar esa autoridad. ¿Pero qué tenemos que hacer, amados, nosotros? ¿Quejarnos? No, tenemos que orar por ellos. Orar por ellos. Entonces,
El mundo se ha acostumbrado a vivir en pecado. Entonces, ¿y qué sucede al poco tiempo después que vemos toda esta desgracia? Estas autoridades vuelven a ser elegidas por las mayorías. Porque nos olvidamos pronto de todo el daño que nos han hecho, de todo lo que no han cumplido, pero vuelven otra vez con sus grandes elocuencias y nos convencen. Y al final votamos por ellos. O como dicen, hay que escoger el mal menor. Qué terrible y tremendo. Pero así son nuestras leyes. Si hay dos personas que están mal, se las saca. Porque tenemos que escoger personas idóneas, personas con principio, de valores, honestas y que tengan temor de Dios. Ahora la pregunta es, ¿hasta cuándo va a ser todo esto? No lo sé. Quizás hasta que Cristo venga. Pero mientras tanto, nosotros los que creemos debemos seguir brillando. Sigamos haciendo nuestras buenas obras. No porque los demás hacen mal, también nosotros nos vamos a contagiar y hacer lo malo. Hagamos lo bueno, sin mirar a quién, como dice la palabra. Hagamos las cosas como para Dios y no para los hombres. Amén. Que el Señor de verdad tenga misericordia de todos nosotros y nos ayude en nuestra debilidad. Pon por favor ahí punto número 1. Punto número 1. Nacimos en pecado. Nacimos en pecado. Esto es algo, amados, que tenemos que entenderlo claramente. Hemos nacido en pecado. No, no es que vamos a cometer pecado. Ya tienes pecado desde tu nacimiento. Tranquilos, antes que me apedren, vamos a ver lo que dice la palabra. Sí, ya lo veo. ¿Qué? ¿Cómo? Yo no nací en pecado. Yo nunca cometí un pecado grave. Bueno, te tengo hoy día noticias diferentes. Anota debajo, Salmos, capítulo 51, verso 5. Salmos, capítulo 51, verso 5. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Amén. Vuelvo a repetir, he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Amén. Uno puede decir, no puede ser esto, ¿cómo es así? Entonces, ¿qué dice la palabra? Hemos nacido en pecado. Sí, suena un poco chocante contra todo lo que hemos aprendido o recibido. Oh, pero a mí no me parece, ¿ah? Yo no pienso igual. ¿Es lo que tú piensas? ¿Es lo que a ti te parece? ¿O es lo que Dios dice? Miren, amados, todo el mundo sabe que Adán y Eva desobedecieron a Dios. Y su naturaleza cambió, porque de ser un hombre y una mujer que estaban en el Edén, se convirtieron en desobedientes porque cometieron pecado, desobedecieron a Dios. Entonces Adán y Eva se convirtieron en pecadores. Anota debajo, por favor. Adán y Eva eran pecadores. Adán y Eva eran pecadores. Tranquilo, ahorita vas a ir armando todo este armazón, todo este esqueleto que estamos formando para que venga la verdad de Dios. ¿Qué nos dice la palabra acerca de que Adán y Eva eran pecadores? Anota debajo, Romanos capítulo 5, verso 12. Romanos capítulo 5, verso 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Amén. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Amén. El pecado no existía en el mundo, pero Dios dio una ley. El día que del árbol comieres de la ciencia de bien y mal, ciertamente moriréis. ¿Y qué hicieron? Desobedecieron y comieron. Y ahí el pecado fue introducido en la tierra. Pero no es que el pecado entró a la tierra, a una roca, en la casa. No, el pecado entró en el hombre. Entró en el hombre
en la mujer y sus ojos fueron abiertos y se dieron cuenta que estaban desnudos, sabiendo el bien y el mal. Amén. Porque así lo dice la palabra. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Ahora esto es importante. No solamente entra el pecado, sino que también entra la muerte. Porque ya lo vamos a ver más adelantito, la paga del pecado es muerte. Y Dios le dice, ciertamente, el día que comieres de él, moriréis. Entonces, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y alguno para decir, un ratito, no me meta dentro del saco. Yo sí, yo soy hombre, yo soy mujer, pero yo no he pecado, o por lo menos no he pecado cosas gravísimas. Entonces, lo primero que debemos, antes de pasar al otro punto, o a la otra idea, es que el pecado vino al mundo por un hombre y se quedó en este mundo por Adán. Por Adán. Anota por debajo, guión. El pecado entró al mundo por un hombre, Adán. El pecado entró al mundo por un hombre, Adán. Vamos a estudiarlo un poquito más de cerca. Vamos, anota por favor ahí, Romanos capítulo 5, versos 12 al 21. Romanos capítulo 5, versos 12 al 21. Ya hemos leído el primero, pero igual lo volvemos a repetir. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Verso 16. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Verso 18. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Para qué? Así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Amén. Un poquito engorroso toda esta lectura, pero era necesario. ¿Por qué? Porque aquí nos podemos dar cuenta de muchos puntos, de muchas verdades, que también yo te lo dejo a ti para que lo revises. Léelo 2, 3, 4, 5 veces. Anota versículo por versículo, o letra por letra, o idea por idea, y estúdialo. ¿Por qué? Porque acá nos dice claramente que todos nacieron bajo pecado. Todos. Está ahí clarísimo. Y el primer pecador fue Adán. Y luego cada uno de sus descendientes nació también pecador, sabiendo lo bueno y lo malo, pero de continuo escogiendo siempre lo malo. Anota debajo, por favor, guión. Todos pecamos.
Esto es algo que la gente quiere evitar. Ya, no me hables de eso. Ya, con eso que no pecas, todos pecamos. Debajo anota por favor. Génesis capítulo 6, verso 5. Génesis capítulo 6, verso 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Lamentablemente, amén. Lamentablemente así es el corazón del hombre. Repito, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Mira, amado, cuando un hombre y una mujer se aíslan, solamente van a pensar en lo malo. Así como también dice, ¿no? Que hemos llegado hasta ahora por la evolución de una explosión y que cada vez somos perfectos. Y eso es mentira. Cada vez nos destruimos. Cada vez este planeta está muriéndose. Se está deteriorando. ¿Por qué? Por causa del pecado. Ahora, por favor, escúcheme. Cuando Adán comete pecado, la manifestación de ese pecado es la destrucción de esta tierra, la maldición de la tierra. Porque Dios le dice, por causa tuya, ahora vas a trabajar con el sudor de tu frente, la tierra va a ser dura, te va a dar espinos, no va a haber sequías, en fin, un montón de cosas. ¿Por qué? Por causa del pecado. Pero ¿dónde habita el pecado? En el corazón del hombre. Entonces, lamentablemente, así es nuestro corazón. Amén. Punto número 2. Consecuencias del pecado. Consecuencias del pecado. Entonces, hasta ahorita hemos visto que hemos nacido en ese pecado. Hemos nacido en ese pecado. Y todavía vamos a ver unos versículos más que nos va a ayudar a mejorar esta idea. Este pecado trajo consigo la muerte y se quedó en cada uno de nosotros. Anota este versículo tan conocido, Romanos 6, capítulo 6, verso 23. Romanos, capítulo 6, verso 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Porque la paga del pecado es muerte. Ahí está. La paga del que comete pecado es la muerte. Tarde o temprano vas a morir porque tú has estado en pecado. Ahora, si yo nazco en pecado, puede ser que de repente ni nazco. O naciendo muero. Pues la gente dice, ¿por qué murió esa criatura? Porque ella estaba en pecado. Porque así nos ha concebido nuestra madre en su vientre, ya lo hemos leído. Pero en Romanos, en el capítulo 5, verso 12, dice algo muy interesante. Así la muerte pasó a todos los hombres. Lo hemos leído ahorita. Así la muerte pasó a todos los hombres. ¿Cómo? ¿Cómo es que la muerte pasó a todos los hombres? ¿En qué momento? Yo no lo llamé, yo no lo busqué. Eso es injusto. Una vez más, la Biblia nos aclara. Una vez más, la Biblia nos dice. Anota debajo, por favor. Génesis. Génesis capítulo 5, verso 3. Génesis capítulo 5, verso 3. Escuchen, por favor. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Repito, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Amén. Entonces, ¿qué cosa pasó acá? Que el hijo de Adán fue hecho a imagen y a semejanza de su padre, Adán. Acuérdate que en la Biblia dice que Adán fue hecho a la imagen y semejanza de Dios. Pero él rechazó ese don, rechazó ese regalo, cometió pecado, entra el pecado en su corazón, se convierte en un pecador y desde ahí, cada hijo que él tiene, dentro de él ya está el pecado. ¿Por qué? Porque engendró un hijo a su semejanza. ¿Cuál es su semejanza? Pecador, conforme a su imagen, destituido de Dios.
y llamó su nombre Set, y de ahí sigue uno y otra generación hasta el día de hoy. Entonces, amados, no es que yo voy a cometer pecado o no debo cometer pecado. Cuidado, ya estamos en pecado. Estoy hablando de los que están sin Cristo, la gente común y corriente, cuando no conocíamos a Cristo. Entonces una persona que no conoce a Cristo nace en pecado, vive en pecado, y si no conoce a Cristo, muere en pecado. Porque la paga del pecado es muerte. Entonces, no te olvides, Adán y Eva fueron hechos a la imagen y semejanza de Dios, perfectos y con libre albedrío. Anota por debajo guión. Nosotros fuimos hechos a la imagen y semejanza de Adán. Nosotros fuimos hechos a la imagen y semejanza de Adán. Por eso es que el pecado vive en nosotros. Pero ¿cómo nos mirábamos nosotros? Santos, sin mancha. Y dice que antes de la ley no había pecado, nadie hablaba de pecado. Todos vivían a su manera. ¿Por qué? Porque sabían el bien y el mal. Y cada uno decía, esto es bueno, y vivían de acuerdo a eso. Esto es malo, se alejaban. Porque tenían ya eso. Adán comió del árbol, del fruto de la ciencia del bien y el mal. Ellos conocían el bien y el mal. Pero antes de la ley no había alguien que te señale, estás en pecado. Entonces, ¿qué pasó con la gente? Comenzó a hacerse como lo que decíamos, los fariseos, los hipócritas. Oh, yo vivo bien, yo mientras que no haga daño a nadie, yo soy una persona pulcra. No, discúlpame, tú eres un pecador desde el nacimiento. ¿Por qué? Porque fuimos hechos a la imagen y a la semejanza de Adán. ¿Cómo fue expulsado Adán del paraíso? En pecado. Y por ese pecado vino maldición sobre la tierra. Y finalmente, Adán moriría. Entonces, ¿cómo estaba Adán? En pecado. No te olvides. Anota bajo guión. La imagen de Adán, la imagen y semejanza de Adán, la imagen y semejanza de Adán era pecado. Es lo que tenía en su interior. Eso es lo que era Adán, un pecador. ¿Y qué dice en Génesis capítulo 5, verso 3? Ya lo hemos leído, o sea, te estoy recordando. Y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen. ¿Cuál era la imagen y semejanza de ese hijo? Pecado. Y de ahí todos nacieron bajo pecado. Por eso dice, por cuanto todos pecaron. Por cuanto todos pecaron. Todos estamos bajo pecado. Anota bajo guión. Fuimos hechos pecadores. Así nos engendraron pecadores. Fuimos hechos pecadores. Y ese pecado pasó a la descendencia de Adán, es decir, ese pecado pasó a ti y a mí. Por eso en Romanos dice, en el 5:12 que hemos leído, capítulo 5, verso 12, así la muerte pasó a todos los hombres, de generación en generación, de padre a hijo. Todos nacíamos en pecado. Anota bajo guión, por Adán, la muerte pasó a todos los hombres. Por Adán, la muerte pasó a todos los hombres. Entonces, no es que viene el pecado por mi desobediencia a mi vida. Repito, el pecado no viene a mi vida por mi desobediencia o porque hago malas obras. El pecado ya estaba en mí, solamente que recién se manifiesta en mis malas obras, en mi pecado, cuando desobedezco a Dios. Ese pecado que está en mí se manifiesta. Amén. Anota debajo, guión, somos pecadores desde el vientre de nuestra madre. Entonces, un niño no es consciente del pecado. Por eso no se le atribuye pecado. Por eso Jesús dijo, de los niños es el reino de los cielos. Porque un niño no distingue. Un niño todavía no tiene ese libre albedrío. Mas cuando un niño comienza a hacerse jovencito y entra a esa etapa donde puede decidir y él decide quedarse en el pecado, ahí viene también su maldición, viene su muerte. Porque cuando un niño se muere, de 2, 3 añitos, se va al cielo. ¿Por qué? Porque no pudo decidir. El pecado estaba en su cuerpo y su cuerpo muere, pero su espíritu es salvo.
Pero cuando un niño ya toma decisiones, sabe discernir el bien y el mal, necesita de Jesús. Por eso es que nosotros no bautizamos a niños, porque los niños no necesitan ser bautizados. En cambio, un adulto, un joven, necesita reconocer, conocer, saber de Jesús y creer en Él. Importantísimo para la vida de un hombre, para la vida de una mujer. Entonces, el pecado no viene a mí, ya está en mí. Lo hemos visto en la Biblia, por cuanto todos pecaron. Y hemos sido creados a la imagen y semejanza de Adán. Y ahora somos pecadores desde el vientre de nuestra madre. Aún sin haber nacido, desde el vientre, imagínate. Salmos, repito lo que hemos visto al comienzo, 51:5 dice: He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Y en Romanos 3:23 dice: Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Amén. Entonces, amados, cuando una persona le habla así a otra, ¿qué es lo que dice? No tengo escapatoria. Soy un pecador. ¿Qué puedo hacer entonces? Oh, y ahí viene la necesidad de un Salvador. Amén. Porque si le hablamos a la gente bonito, que esto, se van a excusar en su mente con sus propios pensamientos. No tengo pecado, yo no he hecho mucho mal. Claro, imagínate ahora en la pandemia, he sido fiel a mi esposa, he estado en mi casa todos los días. ¿Qué me puede pasar? No creo que si ahora me muero me voy al infierno. Disculpa, el pecado está dentro de ti. Si tú no has creído en Jesús, el pecado aún está vivo dentro de ti. Porque la única cosa que elimina, que cercena, que corta, que saca el pecado de tu vida es cuando tú crees en Jesús. Amén. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Por eso es importante estudiar con mucho cuidado estas prédicas. Porque aquí está expuesta la palabra de Dios y la palabra de Dios te dará vida y vida eterna. Amén. Punto número 3. Sin Cristo ya estamos condenados. Sin Cristo ya estamos condenados. ¿Cómo que condenados, me dirás? Ahora sí, anota debajo. Romanos capítulo 5, verso 18. Romanos capítulo 5, verso 18. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. Por favor, voy a repetir. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Amén. Amén. ¿Quién es ese uno? Adán. Por su pecado, por su transgresión, la condenación vino ¿a quién? ¿A unos cuantos? ¿A los malos? A todos los hombres. Por cuanto todos pecaron. De la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Entonces me dirás, entonces si la justificación también es para todos los hombres, ¿por qué están en el infierno? Porque la rechazan. Porque rechazan esa justificación, porque esa justificación solamente es en Jesucristo. Y que no, yo no creo en esas tonterías. Yo no creo en que Jesús, que vino, que nada, por favor, ni siquiera el infierno existe. Así que no me hablen de eso. Entonces, ¿quién rechaza esa justificación? ¿Quién rechaza esa salvación? El hombre, la mujer, por nuestra dura cabeza, por nuestra forma de buscar de continuo lo malo en nuestra forma de pensar. Anota bajo guión, con el pecado y la muerte también vino la condenación. Con el pecado y la muerte también vino la condenación. Y eso ya lo hemos escuchado antes, en versículos anteriores, en predicas anteriores. Anótalo antes para que lo tengas claro. Juan capítulo 3, verso 18. Juan capítulo 3, verso 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Amén.
El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Quién es el unigénito Hijo de Dios? Jesucristo, porque no han creído en Jesucristo. Anota por favor debajo. Guión. Los que se condenan, nunca tuvieron, nunca tuvieron la revelación de Jesucristo. Los que se condenan nunca tuvieron la revelación de Jesucristo. Nadie les predicó, quizás nadie oró por ellos. El Espíritu Santo tocaba la puerta y tocaba la puerta, pero el necio corazón de uno dice, no, yo no quiero saber nada con eso. Anota abajo, por favor. Juan, capítulo 12, verso 36 al 40. Juan, capítulo 12, verso 36 al 40. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús, y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Amén. Amados, miren cómo habla, creer, de creer, de creer, de creer, y todo el evangelio, creer y creer y creer en Jesús, creer en Jesús. ¿Pero qué nos han enseñado? Hay que hacer una oración. Tienes que pedir perdón por tus pecados. Tienes que recibir a Jesús en tu corazón. Sí, eso pasa cuando tú crees. Repito, no estoy diciendo que eso es mentira, sino que para que te suceda todo eso, para que venga Jesús a tu corazón, para que seas sellado con el Espíritu Santo, para que tus pecados sean perdonados, tú no tienes que hacer nada. Solo creer en Jesús y su obra completa. Lo vamos a ver ahorita. Amén. Entonces, pero dice que Dios ha puesto este estupor en la gente para que teniendo ojos no vean, teniendo oídos no oigan, y que su corazón no entienda, y no se conviertan, y no se sanen. Mira lo que dice el siguiente. Lucas capítulo 8, verso 12. Lucas capítulo 8, verso 12. Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Amén. Por favor, subráyalo, márcalo bien. Lucas capítulo 8, verso 12. Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Amén. Amado, la salvación es por creer en Jesús. Está demostrado en la Biblia. Cientos de veces, hay más de 300 versículos que hablan que todo aquel que cree en Jesús es salvo. Amén. Y yo lo creo también con mi corazón. Entonces, ¿hay de verdad una condenación? Claro que sí. Miren lo que dice, anota por favor debajo. Lucas, capítulo 12, verso 5. Lucas, capítulo 12, verso 5. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Amén. Amén. Amados, el infierno existe.
El lago de fuego existe y el cielo también existe. Y los que creemos en Jesús iremos al cielo porque así dice la Biblia. Ay, qué rico estos hipócritas ahora que porque creen en Jesús van al cielo. Bueno, es lo que dice la Biblia. ¿Y somos pecadores? Sí, hemos caído en pecado. Y éramos pecadores hasta que Cristo nos saca de ser pecadores y nos convierte en hijos y en hijas de Dios. Y ahora somos hijos e hijas de Dios que cometemos pecado, que caemos en pecado, porque eso va en nuestra carne. Amén. Pero recuerda que ahora el Espíritu Santo está dentro de ti para ayudarte en tu debilidad. Y Él va trabajando en ti y en mí, en nuestra santificación. Cuando creemos en Jesús, somos salvos, somos justificados y empieza nuestro tiempo de la salvación. Y cuando en el tiempo de salvación, ¿qué hace el Espíritu Santo? Nos comienza a santificar, dejando lo bueno, lo malo, para hacer lo bueno. Mira lo que dice, anota por favor. Juan, capítulo 5, verso 29. Juan, capítulo 5, verso 29. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Amén. Ahí está. Los que han hecho lo bueno, creer en Jesús, a resurrección de vida. Mas los que han hecho lo malo, rechazaron a Jesús, a resurrección de condenación. Debajo anota, Mateo, capítulo 5, verso 29. Mateo, capítulo 5, verso 29. Oh, perdón, ya lo hice, disculpen, disculpen. Mateo, capítulo 25, verso 41. Gracias, gracias. Si no me corrige ahí, Gustavo. Sí, sí, hasta acá he sentido su incomodidad. Mateo, capítulo 25, verso 41. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Amén. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Oh, acá hay otra revelación en esta noche, amados. Anota por el guión. El infierno y el lago de fuego nunca fueron preparados para nosotros. El infierno y el lago de fuego nunca fueron preparados para nosotros. El infierno y el lago de fuego estaba preparado para el pecado. Porque en el diablo se encontró maldad, dice la palabra, y fue echado del cielo. Y el diablo sedujo a un tercio de los ángeles y se los trajo consigo abajo. Y ahora ellos, en su envidia, en su maldad, quieren arruinar a la raza humana, a los hijos de Dios. Y quieren que la mayoría, si puedan todos, se vayan al infierno. ¿Y sabe qué es lo más triste, amado? Que muchos hombres y mujeres prefieren a Satanás que a Dios. Prefieren el infierno que a Dios. Porque al infierno se van por voluntad propia. Y al lago de fuego se irán porque decidieron escoger lo malo, escoger el pecado, escoger las tinieblas, en lugar de escoger a Jesús. El infierno y el lago son dos lugares muy diferentes. Apocalipsis 20, capítulo 20, versos 14 y 15. Apocalipsis capítulo 20, versos 14 y 15. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se haya inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Amén. La muerte y el Hades. ¿Qué cosa es Hades? Hades es una palabra griega que significa infierno. Anota abajo, anota guión. Hades igual infierno. También, igual si quieres, Seol. También Seol significa infierno. Seol está en hebreo. Hades es en griego. Significan infierno. Entonces, y la muerte y el infierno es un lugar pasajero, donde la gente va a esperar la condenación, y cuando venga la condenación del gran trono blanco al final de los tiempos, ese lugar será lanzado al lago de fuego. El lago de fuego y azufre es eterno.
de tormento, de dolor por toda la eternidad. Amado, ¿quieres ir a parar ahí? ¿Quieres que algún familiar tuyo vaya a parar ahí? Por favor, hablemos de Jesucristo. Él nos ha regalado vida eterna por solamente. Ni siquiera cuesta la salvación un sol para nosotros, porque la salvación es gratis, es un regalo, no te cuesta nada, porque a quien le costó todo fue a Jesús. Amén. Y a Dios le costó su Hijo maravilloso. Pero por su incredulidad esta gente, sabiéndolo ahora, despreciaron a Jesús y prefirieron las tinieblas, el fuego eterno. Juan, capítulo 3, verso 19. Juan, capítulo 3, verso 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Amén. Ahí está. Amén. La condenación, ¿cuál es la condenación? Que la luz vino al mundo. ¿Quién es la luz? Jesucristo. Y los hombres amaron más las tinieblas que a Jesús, porque sus obras eran malas. Amén. Debajo, Marcos, capítulo 9, Marcos, capítulo 9, versos 43 al 48. Marcos, capítulo 9, versos 43 al 48. Por favor, pon atención. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fue ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Amén. Ahora, no es que te vas a cortar un brazo, una pierna, o te vas a sacar el ojo. Dios está manifestando acá la importancia de hacer las cosas correctas, la importancia de creer en Él, porque si no, irás a parar al fuego eterno, donde el gusano nunca muere y el fuego nunca se apaga. Oh, tranquilo, sí, sí, sí. Dirás, hasta aquí te escuché, ya, basta, ya no me seas con tanta vaina. Yo no creo un Dios, yo no creo que un Dios tan bueno envíe a sus hijos al infierno. Bueno, te tengo una noticia. Lo que he hablado hasta ahora no es mi palabra, es la palabra de Dios. Porque eso es lo que tú crees. Yo te he dicho lo que la palabra de Dios dice. Y yo te he dicho lo que Jesús habló. Porque lo que hemos leído es lo que Jesús dijo. Entonces aquí vamos a creer a lo que yo pienso, a lo que a mí me parece, a lo que a mí me ha enseñado o a lo que dice la palabra de Dios. Pon ahí guión. El infierno y el lago de fuego existen. Bueno, ya. El infierno y el lago de fuego existen. Estamos hablando ahora de este tema, ¿no? Debajo también pon por si acaso, porque sí, yo sé que hay algunos que se me quieren levantar ahí. El cielo también existe. El cielo también existe. Amén. Entonces, el cielo, el infierno y el lago de fuego existen, son reales, son verdaderos. Ahora, la decisión es tuya. Tú ya estás avisado. Tú ya lo sabes, así que no tienes a quién echar la culpa. Por eso es que Dios está usando las redes sociales para que esta palabra llegue a todo el mundo. Porque así lo dijo también el Señor. Y este evangelio se ha predicado a todo el mundo y entonces vendrá el fin. Amados, estamos en los últimos tiempos. El fin se acerca a galope. Estamos ya en los últimos momentos. 1 año, 3 años, 5 años, 10 años. Está pronto. Ya comenzaron
los dolores de parto. La decisión es tuya. Entonces, vamos a hacer un pequeño resumen. No es que tú tienes pecados porque haces cosas desagradables. No es que tú tienes o viene pecado a tu vida porque has hecho algo malo. No. Anota, por favor, guión. Las malas obras son el fruto del pecado que está en nosotros. Estoy hablando sin creer en Jesús, sin conocer a Jesús, por favor. Estoy hablando para todo el mundo. Las malas obras son el fruto del pecado que está en nosotros. Acuérdate que cuando tú crees en Jesús, lo que vivifica es tu Espíritu Santo. Ahí se sella el Espíritu Santo. Y tu Espíritu Santo está salvo. Lo que no está salvo es ni tu alma, tus pensamientos, ni tu cuerpo. Porque en el cuerpo todavía está el pecado. Por eso es que los hijos de Dios cometemos pecado. Hay una lucha entre el pensamiento de Dios que está dentro de mí y mi propio pensamiento que está en mis miembros, que está en mi mente, que está en mi alma. Romanos capítulo 7, verso 17. Amados, todo lo que te estoy hablando ahora, revísalo, está en la palabra de Dios. Lee el contexto, por eso leemos a veces citas largas, para que no pienses que estoy sacando un texto de su contexto y para convertir un pretexto, como decía un pastor. No. Entendamos la palabra de Dios. Hemos dicho ahorita, las malas obras son el fruto del pecado que está en nosotros. Romanos 7, 17. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Amén. ¿Quién habla esto? El apóstol Pablo. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, el pecado, sino el pecado que mora en mí. Ese pecado que mora. Después dice, ¿no? ¿Quién me librará de este pecado, de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará? Entonces, anota ahora para ti creyente, anota por favor. Nacimos en pecado y éramos pecadores. Y éramos pecados, porque ahora yo creo en Jesús, Él lavó mis pecados en la cruz, lo perdonó con su sangre, soy libre de pecado. El Espíritu Santo ha sido en mi corazón, mis pecados han sido perdonados. Amén. Romanos 3:23, ya lo hemos visto solamente para recordarlo, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Nadie merece estar delante de Dios, nadie por su pecado. ¿Cuántos pecaron? Todos. Anote abajo otra vez. Todos pecamos, por favor. No hay un hombre, hay un pasaje que lo hemos visto antes, que si alguno dice que no ha pecado, a Dios le hace mentiroso. ¿Por qué? Porque Dios está diciendo acá, por cuanto todos pecaron. Todos pecamos. Entonces la pregunta es, ¿ahora qué hace? Pastor, usted me ha hablado toda casi la hora completa. Ya sé, soy pecador, me voy al infierno, ¿qué hago? Oh, bienvenida esa pregunta y que Dios te bendiga por haber hecho esa pregunta. ¿Por qué? Porque ¿qué podemos hacer ahora? Creer en Jesucristo. Anótalo ahí, por favor. ¿Qué puedo hacer ahora? Creer en Jesucristo. Qué maravilloso. Es lo único que nos va a dar salvación, libertad. No hay hombre, institución, iglesia, millonario, empresa que te salve. Solo Jesucristo. Amén. ¿Y qué debo creer de Él? Que Jesús es Dios, que vino a la tierra, cargó con nuestros pecados, fue a la cruz, murió y con su sangre pagó el precio de todos nuestros pecados. Fue sepultado y al tercer día resucitó para dar vida eterna a todo aquel que cree en Él. Amén. Y vamos terminando. Anota por favor debajo. Romanos capítulo 20, el capítulo 4, 20 al 25. Romanos capítulo 4, versos 20 al 25. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido.
por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado. ¿Para qué? Para nuestra justificación. Amén, amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Las buenas noticias, las maravillosas noticias del Evangelio para una raza perdida, para una generación completamente perdida. Vienen estas buenas y maravillosas noticias que hoy Dios las comparte con tu corazón. Repito, por favor, si no has captado el mensaje. Tampoco, estamos en Romanos capítulo 4, versos 20 a 25. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual su fe le es contada como por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Amén. Amén. Amados, ¿crees en Jesús? Que Él es Dios, que pagó todos nuestros pecados en la cruz, que murió y resucitó al tercer día. Eres salvo y te vas hacia el cielo. Acabas de ser sellado con el Espíritu Santo, tus pecados han sido perdonados, has sido hecho hijo de Dios y el Espíritu Santo comenzará a cambiarte, a transformarte. Empezó el tiempo de tu santificación. Amén. Esperando el tiempo de nuestra glorificación. Así que, amados, bienvenidos a esta nueva etapa de nuestras vidas. Amados, ¿cuánta gente afuera necesita escuchar esto? ¿Cuántas personas de tu familia necesitan escuchar esto? Esta es la promesa de Dios, no solo para Abraham, sino para todo aquel que cree en Jesús. Porque eso es lo que Dios estableció, que el que cree en Jesús no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. ¿Crees esto? Eres salvo y te irás al cielo por Jesús. Amén. Oremos, por favor. Padre amado, gracias, Señor. Gracias, papito, por este tiempo maravilloso y sobrenatural. Porque tú sigues abriendo tu corazón de una manera formidable a tus hijos, a los que tenemos hambre y sed de tu palabra. Llénanos, Señor, de tu poder. Llénanos, Señor, de tu amor. Espíritu Santo, tú que habitas en nosotros, levántate con poder en esta noche. Toca la vida de tus hijos, Señor, y que tú comiences a hacer tu obra maravillosa en nosotros. Y saber que cada vez que leemos la Biblia, te damos libertad. Esa libertad que mueve al Espíritu Santo con poder. Por eso el Señor quiere que nos deleitemos en tu palabra, que meditemos en tu palabra de día y de noche. Papito, gracias por tu amado Espíritu Santo, que ahora vive en nosotros. Gracias por Jesucristo, que fue el que nos proveyó la salvación, porque Él murió por nosotros. Él intercambió el Cordero que quita el pecado del mundo. Él fue a la cruz en lugar de nosotros. Y por eso ahora tenemos redención eterna por la sangre preciosa de Jesús. Papito, toca, Señor, a cada hermano y hermana que están viendo este video. Llénalos de ti, Señor. Que venga un tiempo de bendición sobrenatural. Que de verdad vean con sus ojos que esta pandemia no nos tocó, no nos toca ni nos tocará. Porque cuando todo el mundo piensa que viene lo peor, para los hijos de Dios comienza lo mejor. Porque viene bendición tras bendición a partir de ahora, por el poder del Espíritu Santo y en el nombre de Jesús. Porque el que pelea por nosotros es Dios Padre Todopoderoso. Papito, pon en tus manos a cada uno de mis hermanos, para que tú te sigas glorificando en cada uno de ellos. Papito, pongo a cada familia del planeta en tus manos poderosas, para que el Espíritu Santo se mueva con poder y permita que hombres y mujeres como nosotros
lleguemos a ellos y les prediquemos las buenas noticias de Jesús. Papito, llénalos de tu bendición, llénalos de fortaleza, que cada día tengan su sustento como hasta el día de hoy lo has permitido en nuestros hogares. Gracias, gracias papito, por todo, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén, amén, amén. Amados, de verdad, qué tremenda palabra. Que Dios te bendiga. Te espero el día domingo. Viene algo más grande. Esto es el comienzo, porque hablaremos del fruto de este sacrificio, del fruto de Jesucristo en nuestras vidas. Amados, el próximo domingo a las 10 en punto de la mañana. Sabes que estamos unos minutos antes. Por favor, déjanos tus comentarios, pon un like y que este evangelio se predique por toda la tierra. Gracias, amados, en el nombre de Jesús. Nos vemos. Que Dios te bendiga.